Hola chicos, ¿cómo están? Este video va a tratar acerca de los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. Y ellos, bueno, los pueden encontrar en unas láminas que les dejé yo de tarea. Esas láminas salen a partir de un libro que, pues básicamente es para identificar estructuras anatómicas. Se llama anatomía cromodinámica. Y pues son láminas que se colorean para detectar un montón pues, para aprender anatomía básicamente. La lámina 93 que ustedes tuvieron y que ya tenían que haber trabajado trata acerca del aparato reproductor masculino. Existen diferentes secciones. Una de las primeras láminas que les hice llegar tenía que ver con la forma en que se hacen diferentes cortes. Cuando ustedes hacen un corte en un ser vivo, en el que este ser vivo, y voy a retomar mi ejemplo de un ser humano, que he tomado en otros ejemplos. Si ustedes tienen a este ser humano y lo van a cortar para hacer una división, esta regla está muy rara, para hacer una división o para cortarlo, ver la parte de enfrente y la parte posterior, pues es un tipo de corte. Y ese corte, pues básicamente, si ustedes ven a la persona de frente, no van a notar que hace falta lo de atrás. Hay otros cortes también a lo largo que que por ejemplo en este caso es un corte mediano, lo están cortando justo a la mitad. Si ustedes no lo cortan justo a la mitad, sino lo cortan, digamos, más hacia el frente o más hacia atrás, también es una serie de cortes completamente diferentes. Y lo mismo pasa si ustedes hacen, pues, esos diferentes cortes, no en la parte media, sino en partes, pues, digamos, en una cuarta parte del lado derecho o en una cuarta parte del lado izquierdo. Lo mismo si lo parten a la mitad, pensando en la parte inferior y la parte superior. Todos estos cortes en anatomía tienen una función y es tratar de entender, no sé, para aquellos que han llevado dibujo técnico, tratar de entender una serie de vistas para pues conocer mejor las diferentes estructuras. En este caso, lo que está representando esta imagen que está en la parte superior derecha es una estructura del aparato reproductor masculino que es una parte externa. Ahorita me regreso a eso. Y la otra parte externa que está envuelta en una bolsita. Estas estructuras externas que se llaman escroto y pene o glande, digamos que están levantadas y se hizo un corte, una sección, para que ustedes pudieran pues revisar los diferentes conductos. En este otro esquema que está en la parte inferior hay una imagen lateral. Esta es la imagen que normalmente van a encontrar trabajando. Esta es una vista lateral. Bueno, es una vista sagital, se llama, ese es el nombre correcto. Y una vista de frente, pero solamente de las estructuras, es de las conexiones que tienen estos testículos, epidídimo, el conducto deferente, aquí está la vejiga, y pues la salida del aparato reproductor masculino. Aquí ustedes lo pueden ver exactamente lo mismo. Voy a ir señalándolo con los dedos de cada mano, pero ustedes lo tienen coloreado y deben pues, de identificar fácilmente las estructuras. Esto que está aquí son los testículos, el epidídimo, el conducto deferente que rodea la vejiga, perdón. Luego están las vesículas seminales, está la próstata, hay un ligamento que ayuda a que pues a que no se mezcle la orina con el líquido seminal y con todo lo que se está produciendo a partir de los testículos, de las partes de pues de los gametos o de los espermatozoides que forman el semen. Y eventualmente está la salida que se conoce como uretra. Esto con respecto al aparato reproductor masculino. En la siguiente lámina, que es la 94, hay un acercamiento a un testículo y una serie de conductos internos que se llaman túbulos, porque son unos tubos chiquitos. Todo lo que termina en hulo, básicamente, orgánulo, en este caso túbulo, son tubos muy pequeños, órganos muy pequeños, pero en estos túbulos se empiezan a formar todos los testículos y perdón, los espermatozoides. Y esto que está en la parte inferior es un corte de ese túbulo o de ese tubo y las células que dan origen a los gametos, que en el caso de de los espermatozoides se llaman espermatogonias. Eso ya lo habíamos comentado en un video anterior, cuando les hablé acerca de la eh, meiosis y de la espermatogénesis y de la ovogénesis. Esto que está aquí es un esquema que representa a un espermatozoide. Y un poquito más
acerca de estas estructuras externas y de cómo están conformadas es la lámina 95. Es un corte básicamente para entender cuáles son las diferentes estructuras que permiten el funcionamiento de la uretra, el funcionamiento del pene en cuanto a su estado de flacidez o de erección. Y pues básicamente está hablando de una vista frontal, otra vez de una vista sagital y de un corte. Aquí se alcanzan a distinguir diferentes estructuras. No voy a profundizar tanto en esto ahorita con la explicación, pero quiero que entiendan lo que tenían ustedes en las láminas. Respecto al aparato femenino, aparato reproductor femenino, el esquema que ustedes más conocen es el que se encuentra en la parte superior, en la que ustedes tienen la zona de la vagina, el útero. Aquí en la parte inferior hay un ligamento que sostiene los ovarios, es el ligamento ovárico, que se encuentran los ovarios allí, digamos que detenidos por ese ligamento, y donde termina el útero se encuentran las trompas de Falopio. Ya les había yo comentado que Falopio es el apellido de la persona. Era un italiano que describió esas trompas en su estructura anatómica. Él decía que eran como unas trompas de elefante y que tenían una función que apenas estaban empezando a investigar. Eso ya tiene más de 500 años. El señor Falopio se volvió famoso por su descripción y eventualmente a estas trompas se les conoce como trompas de Falopio. Lo que está en el esquema central es otra vez una vista sagital, una vista de un corte lateral. Esta vista sagital está mostrando exactamente las mismas estructuras que antes, pero menciona, bueno, aquí aparecen también la estructura del aparato reproductor femenino, pero en cuanto a su estructura externa. El aparato reproductor masculino tiene estructuras externas y estructuras internas. El aparato reproductor femenino tiene exactamente lo mismo, estructuras externas y estructuras internas. Obviamente cambian de nombre y tienen una función diferente, pero ustedes aquí alcanzan a ver, digamos que con una inclinación relativa, no es recta, vertical completamente, es inclinado un poco hacia la parte posterior, hacia donde termina la espalda de la vagina, y terminando la vagina se une con el útero que va a apuntar, hay diferentes inclinaciones de esto y esto viene en una lámina más adelante, pero el útero va a estar apuntando hacia el frente, hacia donde está la zona, digamos, del vientre o hacia el frente del cuerpo, hacia donde está el ombligo. No apunta hacia el ombligo está más arriba, apunta a una zona un poco más baja. Y el esquema inferior, digamos que sería un esquema en la forma en que podría verlo en una revisión ginecológica un médico. Son exactamente las mismas estructuras. Bueno, en este esquema aquí se alcanza a distinguir la vejiga. Cuando una mujer embarazada empieza a desarrollar a su bebé, pues el útero empieza a crecer, crecer, crecer y la vejiga empieza a, pues, compactarse. Entonces las mujeres embarazadas empiezan a contener un poquito menos de orina en su interior, o sea que van más seguido al baño. Y la salida de la vejiga se conoce como uretra también. ¿Qué pasa en el caso de esta vista frontal de las estructuras externas o las estructuras genitales externas? No me voy a meter mucho en ello, pero pues está viéndose la salida o la entrada de la vagina, la salida de la uretra, y aquí tienen un puntito que tiene marcada la letra G, que es el clítoris. El clítoris es una estructura muy sensible, igual que la punta del glande, pero eh, realmente estas tres estructuras están tapadas por unas estructuras pequeñas que se conocen como labios menores, que forman una especie de casita para recubrir y que esas estructuras estén protegidas, tratar de evitar diferentes infecciones. Pero aparte afuera de esos labios menores existen otros que se llaman labios mayores, que también forman, digamos que una segunda capa de protección. La lámina 97, que es la que sigue, hace un acercamiento del ovario y está también aquí la trompa de Falopio y se alcanza a distinguir en la parte inferior el ligamento ovárico. ¿Qué es lo que está representado aquí? Pues en la parte inferior se supone que es exactamente lo mismo, esta misma estructura, pero en diferentes etapas de desarrollo. En esta primera estructura, la que está más a la izquierda, esta estructura súper pequeñita, básicamente ustedes tienen a esa célula que va a dar origen a los óvulos. Bueno, primero al folículo, pero se va a convertir más adelante también dentro del folículo en la estructura que se conoce como ovogonia, es decir, esa célula originaria, bueno, la célula que va a dar origen hacia un óvulo. Todo lo que está alrededor de esa ovogonia empieza a modificarse mediante una serie de
de hormonas que, bueno, en general en las mujeres existen 4 hormonas y esas las van a encontrar en la lámina 99, pero para eso voy a dedicar otro video. Y el folículo se empieza a desarrollar. Conforme se empieza a desarrollar el folículo, hay una, eh, hay una pequeña estructura que aquí está señalada con la letra I, que es el folículo en maduración, que es, bueno, aquí aparecía como antro, bueno, dice antro y la letra I. Y este folículo en maduración va a empezar a producir un aumento en la cantidad de ciertas hormonas, va a empezar a aumentar. Nada más voy a hacer un acercamiento aquí. Mientras está creciendo este folículo va a empezar a aumentar una serie de hormonas que se llaman estrógenos y más adelante estos estrógenos pues van a estar regulando el ciclo menstrual. En caso de que el folículo madure lo suficiente y que haga que madure completamente bien el óvulo va a ser arrojado hacia esta especie de estructura que tiene como unos deditos que se acercan al ovario y que se llaman fimbrias. Las fimbrias son el inicio de la trompa de falopio. Estas fimbrias van a recibir el óvulo y el óvulo va a empezar a viajar por las trompas de falopio para llegar hacia el útero. Pero bueno, en caso de que sí se haya liberado el óvulo hacia la trompa de falopio, el folículo se va a quedar solo y se va a empezar a reabsorber, va a formar una estructura que se conoce como cuerpo lúteo. Se llama lúteo porque es de color blanco o blanquecino. Ese cuerpo lúteo es el que se encarga de generar un aumento en otra de las hormonas, que es la que aparece, bueno, más adelante cuando veamos esta lámina les voy a hacer hincapié otra vez en eso, pero un aumento en tanto en los estrógenos como prácticamente aquí es en la progesterona. Conforme el cuerpo lúteo se va reabsorbiendo, se va haciendo cada vez más chiquito porque no hubo embarazo, el nivel de progesterona va bajando y la bajada de progesterona y de los movimientos de las otras hormonas básicamente también van a provocar que se desprenda una capa interna dentro del útero que se llama endometrio. Pero, bueno, para hacer todo eso, bueno, para hablar un poquito acerca de eso, también está la lámina 98, donde hay un corte del óvulo. Aquí se habla de las venas del óvulo, del útero, perdón, de las venas que están venas y arterias que están irradiando o que están mandando sangre hacia todas estas estructuras genitales, porque obviamente necesitan muchísimos nutrientes y oxígeno para poder desarrollar y ponerle los suficientes nutrientes y buenas características a estos óvulos que se van a desarrollar. Y en la parte superior se alcanzan a ver diferentes posiciones del útero. Les decía yo que el útero apunta hacia la zona del frente del abdomen, digamos que abajo del ombligo, pero puede estar con una anteflexión apuntando hacia adelante o con una retroflexión apuntando un poquito hacia atrás y esos movimientos pues eventualmente pueden crear incomodidades a la hora del desarrollo del bebé, pero eso digamos que eventualmente eh, puede ser tratado fácilmente. La imagen que está en la parte inferior derecha trata acerca de el recorrido que siguen los espermatozoides desde la entrada del útero para llegar hacia la trompa de falopio y cómo el ovario lanza el óvulo y el óvulo y el espermatozoide deben de juntarse en el primer tercio de la trompa de falopio. Ahora sí, digamos que de esto eran las láminas que necesitaba yo que ustedes trabajaran para poder empezar a entender un poquito acerca de este tema, pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando un niño, un bebito, acaba de nacer y conforme se va desarrollando, digamos que tiene una serie de estructuras, ya saben que dibujo muy feo, diferentes a las que va a tener una niña. No sé si se alcancen a ver, creo que las voy a tener que cambiar de color, pero sí, las voy a cambiar de color. Este es el niño que está viendo hacia el lado derecho y esto de acá va a representar a la niña que está viendo hacia el lado izquierdo. Ya sé, mis dibujos son medio extraños, no importa. Pero, bueno, para que se den una idea un poquito más grande. Por aquí vendrían las piernas.
Acá estarían las piernas de la niña. Hacia arriba estaría su cabeza. No estoy poniendo la cabeza porque voy a hacer una serie de cambios. El niño, y esto lo voy a hacer con lápiz. El niño, cuando acaba de nacer, tiene una estructura que se conoce como pene y una estructura pequeña que se conoce, bueno, una especie de bolsa que se conoce como escroto. La niña, para que ustedes la reconozcan con sus estructuras sexuales primarias, tiene algo que se conoce como vulva. Esta es la única diferencia, digamos que son las credenciales que tiene el niño y que tiene la niña para que ustedes los puedan reconocer. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Conforme van madurando y llegando a una edad promedio de 10 a 12 años, hay personas que empiezan a los 9, hay personas que empiezan a los 15, pero el promedio digamos que es entre los 10 y los 12 años, empiezan a desarrollar una serie de cambios. ¿Qué cambios empiezan a tener? Pues la mujer empieza a generar el desarrollo empiezan a desarrollarse los senos. En el caso de las estructuras genitales, empieza a desarrollarse algo que se conoce como este vello púbico y también empiezan a tener vello axilar. Las mujeres también empiezan a tener una zona de ensanchamiento, bueno, un aumento en las caderas. Sus caderas empiezan a crecer para volverse un poquito más amplias y que con el paso del tiempo y para cuando haya un embarazo, esta mujer pueda tener espacio suficiente para tener un bebé y que el bebé pueda salir por la abertura de lo que serían los huesos de su cadera. Estaba buscando otro libro, pero bueno, no, ahorita lo saco. Hay varios cambios sexuales secundarios. Obviamente van a estar creciendo en estatura. El desarrollo de las mamas el seno es la estructura completa. Las mamas es la estructura que está alrededor del pezón y una estructura que se llama aureola. Y en su interior, estas estructuras empiezan a generar una serie eh, creo que eso también se los dejé a ustedes en unas láminas, pero no estoy completamente seguro de ello ahorita. Las estructuras de la mama también empiezan a desarrollarse para que eventualmente la mujer pueda darle leche materna a su bebé. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el caso de los hombres? Los hombres también van a aumentar su masa muscular. Esa masa muscular empieza a desarrollarse a partir de la hormona que se llama testosterona. También empiezan a tener la estructura de vello púbico. En el pubis empiezan a tener el vello púbico. También empiezan a tener vello axilar y eventualmente se empieza a desarrollar el vello corporal. No todos los hombres están completamente cubiertos de vello en todo su cuerpo. Hay diferentes zonas que tienen vello. Lo mismo pasa con las mujeres, pero por lo general el hombre tiene una mayor cantidad de vello corporal. Les voy a hacer una especie como de tablita para que las puedan ir encontrando o se las voy a dejar aquí. La voy a copiar aquí para que ustedes la puedan tener. Pero básicamente hay un desarrollo de masa muscular muy grande en los hombres. El de las mujeres es un poco menor. Está digamos que limitado por la progesterona. Los huesos de los hombres no aumentan en la zona de las caderas, empiezan a aumentar en la zona de la espalda. El hombre, a diferencia de la mujer, empieza a hacer más ancha su espalda para tener más apoyo, digamos, en sus músculos para pues diferente tipo de actividades. En el caso de la mujer, lo que se ensancha lo que crece es el desarrollo de la cadera, de los huesos de la cadera. En ambos casos, aparte de las glándulas mamarias que se estaban desarrollando en las mujeres, también hay un crecimiento en los pezones y obviamente empiezan a desarrollar también nuevas o más estructuras para sudar, tanto mujeres como hombres, glándulas sudoríparas y glándulas de grasa, las glándulas que se llaman como glándulas sebáceas. Los genitales empiezan a cambiar tanto en la parte exterior como en la parte interior. En el caso de las mujeres también hay cambios en los genitales externos e internos.
existe a partir del desarrollo de estos genitales, que empiezan a cambiar, los ovarios empiezan a desarrollar la primera maduración de un óvulo y empiezan a moverse las hormonas a lo largo del cuerpo. Las hormonas salen hacia la sangre y viajan por todo el cuerpo y la mujer empieza a tener cambios porque hay receptores a la progesterona, a los estrógenos en todas las estructuras del cuerpo. Todos los órganos internos empiezan a reaccionar y eventualmente se empieza a desarrollar el endometrio, que es esa capa interna que va a preparar no es una capa de sangre, es una capa de vasos sanguíneos, que van a poder recibir al óvulo fecundado, a un bebé, digamos, y poderlo alimentar. A partir de ahí se va a desarrollar la placenta y se van a desarrollar las estructuras como el cordón umbilical y, y eh, el saco vitelino y bueno, otras estructuras, ¿no? Pero en caso de que no haya un bebé en esa primera etapa de desarrollo, pues va a haber una primera menstruación. El ciclo menstrual empieza a variar entre cada mujer. Pueden ser ciclos menstruales cortos de menos de 28 días. 28 días es el promedio. No a fuerza tiene que ser de eso y eso ya hablaré en la lámina que les dije después. Pero también puede ser un ciclo menstrual de más de 28 días. Hay ciclos menstruales regulares y ciclos menstruales irregulares. Empiezan a madurar entonces los óvulos, los ovocitos o esas ovogonias empiezan a generar los diferentes óvulos y también las mujeres pueden llegar a tener un ligero cambio de voz. En las mujeres hay voces muy agudas que en el caso de la música se llaman soprano y una voz un poco más grave que se conoce como mezzosoprano o una voz relativamente grave. No es grave como la de los hombres, pero bueno, también hay un cambio un poquito en la tonalidad de de la voz eh, de las mujeres. En el caso de los hombres también hay un desarrollo de lo que llaman la manzana de Adán, es parte de la laringe, hay un reacomodo en la posición, pero también en este sentido, el cambio de voz al cambiar esa estructura del laringe se empieza a volver mucho más grave. Un niño y una niña tienen el mismo tono de voz agudo. Eh, Obviamente ustedes reconocen la voz de un niño, la forma en que habla un niño y una niña, pero llegando a la pubertad o llegando a estos cambios sexuales secundarios, la voz de los hombres empieza a tornar un poquito más gruesa o puede ser muy gruesa. Hay hombres que tienen una voz más aguda, hay hombres que tienen una voz más gruesa. Y esa forma en que un hombre empieza a hablar, pues es obviamente resultado de todos estos cambios sexuales primarios y secundarios. Pero ahora, y no les voy a dejar aquí la lista de los cambios, ya se los fui diciendo, son los cambios principales, pero ¿qué es lo que sucede en general con las estructuras internas o externas? Ahora sí, me voy a regresar a lo que eran las láminas para poder ahorrar un poquito de tiempo, pero retomando un poquito la lámina lateral, bueno, de esta vista sagital, ustedes tienen un testículo y ese testículo empieza a tener una serie de, es que me fui a la lámina que no era, perdón. Este testículo es la zona donde se empiezan a formar los espermatozoides, donde empiezan a desarrollarse las espermatogonias y los espermatozoides van avanzando por los microtúbulos o por estos túbulos hacia esta estructura que está aquí en forma de red que se conoce como red de testis, o sea, red de testículos eventualmente. Y va a haber un conducto donde los espermatozoides van a seguir madurando hasta que se quedan madurando completamente en una estructura que aquí tiene la letra C, que se llama epidídimo. El epidídimo básicamente es la zona de maduración de los espermatozoides para que terminen su desarrollo tanto de la cabeza y del flagelo. Y bueno, y eventualmente puedan estar listos para poder salir al exterior para tratar de hacer la fecundación de un óvulo. Estos espermatozoides van a empezar a avanzar por un conducto que se conoce como conducto deferente. No es diferente, es deferente. Y ustedes lo pueden ver en las letras, en la letra D básicamente de su ilustración. El conducto deferente va a pasar por encima del hueso púbico, va a rodear la vejiga y se va a encontrar con las glándulas seminíferas. Ellas van a agregar una serie de líquidos para
El líquido seminal básicamente es una mezcla de un montón de sustancias, de sales, de minerales, eventualmente tiene obviamente mucha agua, pero lo que va a hacer es formar una especie de líquido un poquito más fluido para que los espermatozoides puedan entrar al interior de la vagina y ese líquido seminal va a empezar a cambiar para hacer una especie de alfombra superfluida para que los espermatozoides puedan nadar a través de esa alfombra y no mueran. ¿Por qué? Porque el pH, o sea, la acidez o la basicidad que se encuentra dentro del líquido seminal, le va a servir para amortiguar el choque con la acidez o basicidad que se encuentra tanto en el interior de la vagina como en el interior del útero. Hay un pH diferente y el pH va cambiando dependiendo de la fecha del ciclo en el que la mujer se encuentre. Ese líquido seminal, digamos que va a formar ese caminito, se va a extender en todo el interior de las estructuras femeninas para poder hacer llegar los espermatozoides hacia ambas trompas de falopio y que se encuentren en algún punto con un óvulo. Si no hay un óvulo que fecundar o si el óvulo no está en esa tercera parte de la trompa de falopio, el ovario, el óvulo no va a empezar a cambiar lo suficiente cuando baje hacia el útero y eventualmente puede ser que no se pegue. Cuando el espermatozoide se une y eso ya se los había yo comentado en el video que tenía que ver con la meiosis y todo lo del proceso de fecundación, se los enseñé con unas imágenes de un libro que estaba en inglés, el Alberts. Pero cuando el espermatozoide agrega su material genético al interior del óvulo, el óvulo se sella completamente y empieza a cambiar. Imagínense una pelota de tenis, se empieza a llenar de esa estructura como es una similitud, no es que suceda así, como una especie de alfombra y el interior del útero va a tener una especie como de velcro y esa pelotita que es el óvulo fecundado solamente va a tener ese, digamos que ese exterior como alfombra una vez que fue fecundado y ya que tiene esa alfombra se va a pegar en ese velcro y el bebé va a empezar a desarrollarse una vez que se ha pegado y que se empieza a formar el cordón umbilical. Pero lo más importante, digamos, es que ustedes entiendan que, bueno, dentro de las estructuras internas entonces tenemos al testículo, al epidídimo, al conducto deferente, a las vesículas seminales, a la próstata y después de que se encuentra la próstata, tienen la salida tanto de la vejiga como de los conductos seminíferos y esto se convierte en una uretra. Esas son estructuras internas. La parte externa es una bolsa muscular que hace que los testículos puedan acercarse al cuerpo en caso de que haga frío, hay que mantener cierta temperatura constante o alejar los testículos del cuerpo si es que está haciendo calor, porque si los testículos no se encuentran a la temperatura adecuada, los espermatozoides van a desarrollarse deficientemente y eventualmente la persona puede no poder tener a un bebé. En el caso de la otra, esa estructura externa se llama escroto. Y en el caso de la estructura externa más conocida es la estructura que se conoce como pene o glande. Entonces, pensando un poquito en eso, ya les hablé de las estructuras externas en el caso del aparato reproductor femenino y de las internas. Solamente lo voy a retomar un poquito para que lo puedan ubicar. Dentro de las estructuras externas está la vulva. Esa vulva está compuesta tanto por los labios mayores como por los labios menores y estos labios menores están protegiendo al clítoris, están protegiendo a la entrada de la uretra, la salida de la orina, digamos, y la entrada de la vagina. Estas son las estructuras externas. Dentro de las estructuras internas, pues está el útero, perdón, está la vagina, donde termina la vagina y empieza el útero, pues se hace una especie como de cavidad súper pequeña y esa cavidad súper pequeña se conoce como cervix. El cervix es, digamos, el final de la vagina y el inicio del útero. El anillo que forma el cervix es un anillo demasiado liso que se puede ver con una cámara en el caso de las revisiones ginecológicas
y los médicos pueden a través de este cervix hacer revisiones de cómo se encuentra la pared interna del útero. El útero es una bolsa muscular que va a empezar a crecer, es una bolsa de músculo liso. El músculo liso es músculo involuntario. El músculo involuntario puede tener contracciones y esas contracciones, dependiendo de la cantidad de hormona que exista, dependiendo de cosas de estrés, puede generar incomodidades en las mujeres y estas incomodidades se conocen principalmente como cólicos, perdón. Dentro de las paredes del útero, que es una bolsa muscular, eh, en el interior se forma esa como alfombra que les decía, que está formada por una serie de vasos sanguíneos que eventualmente van a prepararse para recibir al óvulo ya fecundado, y en caso de que no esté fecundado, esto es lo que les decía que era una especie de velcro, el óvulo no se va a pegar, no va a haber cambios químicos aquí y pues el ovario va a seguir la maduración del folículo y eventualmente todo lo que se había formado del endometrio pues se desecha o se elimina. Entonces, lo más importante aquí es que recuerden que los aparatos reproductores tienen estructuras internas y tienen estructuras externas. En un siguiente video les voy a hablar acerca entonces de los ciclos menstruales y de algunas irregularidades que vienen aquí. Espero que con esto se resuelvan algunas dudas que pueden tener acerca de las características sexuales primarias, de las características sexuales secundarias y de más o menos cuáles son la forma o cuáles son las estructuras que están conformando tanto al aparato reproductor masculino como al aparato reproductor femenino, que la pueden escribir aquí abajo y si no, también la pueden hacer llegar a través de cualquiera de los otros medios de comunicación que tenemos. Que tengan un buen día. Nos vemos en otro video. Hasta luego.